Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es 3 de abril del año 2020. Seguimos en esta cuarentena autoimpuesta por esta crisis de salud y también en cierta forma crisis económica. Es muy complicado en estas fechas hablar de un tema que no esté vinculado a este asunto de esta enfermedad que se está sufriendo a nivel mundial. Y aunque es un tema, bueno, que no necesariamente está vinculado directamente a esta enfermedad, pero es un tema que ya tenía mucho tiempo queriendo hablar de él y también en cierta forma está relacionado. Yo hace algún tiempo, algunos años atrás, estuve escribiendo algunos artículos relacionados a mi carrera en un periódico local. Y ya desde entonces traía en la mente hacer un ensayo respecto a un tema que creo que poco se habla en el país y que fue pues fue muy importante en su momento, ¿no? Generalmente uno escucha que hablan de temas muy del pasado. Este asunto, aunque es del pasado, no es de un pasado tan lejano. Es un asunto que ocurrió, que me tocó vivir en cierta forma la mayor parte de esa era, que se llama la revolución sexual. Y yo pensaba hacer un artículo que se llama Luis Echeverría Álvarez y la revolución sexual en México. Yo nací en el 63 y pues obviamente mis recuerdos de la infancia pues son pues a veces un poco borrosos. En ciertas cosas pues, no ponía tanta atención, me recuerdo algunas cosas, otras cosas no. La revolución sexual inicia con la venta de la píldora anticonceptiva el 18 de agosto de 1960. Yo nací en el 63, o sea, no me tocó. Pero sí me tocó vivir la mayor parte de la revolución sexual. Este, por ejemplo, de Luis Echeverría Álvarez, pues que fue presidente de México de 1970 a 1976, pues yo recuerdo de su campaña una de sus frases muy conocidas que era el arriba y adelante, porque la repetía una tía mía por ahí en la casa. Yo realmente no sabía ni de qué se trataba, ¿verdad? Recuerdo alguna vez a mi abuelo poniéndose de acuerdo porque iban a ir a votar, precisamente para ese presidente. Entonces, obviamente recuerdo algunas otras cosas en el pasado, pero bueno. Total, en el 70 inicia Luis Echeverría y un profesor de la universidad me platicó en una clase que yo estuve, que inicialmente él hacía sus comerciales, bueno, en la arriba y adelante, siempre en una especie de mucha familia. Tenía unas fotografías o algunos carteles donde aparecía con mucha familia. Sin embargo, en su sexenio, ya había, como había comentado, la revolución sexual estaba en su momento, puesto que la píldora anticonceptiva se empezó a comercializar en 1960. Entonces, ya para 1970, ya habían pasado 10 años, ¿verdad? Entonces, él inicia una campaña que se le llamó de planificación familiar, ¿verdad? Donde se invitaba a las familias a tener menos cantidad de hijos. A mí me tocó ver, por ejemplo, en mi familia y en la familia cercana, por ejemplo, en la familia de mi abuelo, eran 10 hijos. Y en las familias así de la mayoría de las personas, así de los abuelos, era muy común familias numerosas, 8, 10 hijos, 12 hijos. Mi familia, por ejemplo, son 6 hermanos y la mayoría de las personas que son más o menos de mi edad tienen familias similares, 4, 6, 8 hermanos. Entonces él empezó una campaña de la planificación familiar invitando a que las familias tuvieran menos hijos, con un lema que se hizo popular en aquel tiempo, de que se llamaba "La familia pequeña vive mejor". Yo cuando pienso en Luis Echeverría, yo no le reclamaría las devaluaciones o cosas así. Yo le reclamaría respecto a esa frase de que la familia pequeña vive mejor, porque suponía que al ser menos cantidad de miembros en la familia iban a tener un mejor nivel de vida, económicamente hablando, ¿verdad? En aquel tiempo era muy extraño, muy poco común que las mujeres trabajaran. Entonces, en la actualidad, si vemos, tienen que trabajar el papá y la mamá y apenas si pueden muchos de ellos sobrevivir.
O sea que esa cuestión de que la familia pequeña vive mejor, pues fue verdaderamente un fiasco, ¿verdad? Se suponía que con menos hijos los padres iban a tener más tiempo para atender a sus hijos. Decían que cuando tenían muchos hijos, no tenían tiempo para atenderlos, porque se la pasaban trabajando, el papá en el trabajo y la mamá en la casa, pues más ocupada de preparar la comida o lavar la ropa o lavar la casa, ¿verdad? Entonces no tenía tiempo realmente para el cuidado de los hijos. De tal forma que en la familia pequeña, que actualmente la mayoría de los matrimonios que tienen 2 hijos, pues se pueden decir con realidad si fue real esto de que la familia pequeña vive mejor. Ok, pero sigamos con el asunto de la revolución sexual. En el sexenio de Luis Echeverría se hizo una reforma educativa. En los libros de texto se empezó a hablar de educación sexual. No me tocó a mí esa parte de la reforma educativa, sino le tocó a uno de mis hermanos. Y él siempre recuerda que en el libro de cuando estaba en cuarto año, donde venía esa información sobre la educación sexual, la maestra les pidió a todos los niños cuando les entregaron sus libros, a ver, pónganme los libros de ciencias naturales sobre el escritorio, y entonces procedió la maestra a arrancar todas las hojas. Bueno, en un siguiente video seguiremos platicando de la revolución sexual, en México, la revolución sexual, la parte que me tocó a mí vivir y que yo les puedo compartir a los que, pues me están viendo. Obviamente la revolución sexual terminó con una enfermedad, una pandemia similar a la que tenemos, que es la del SIDA. Entonces, vamos a hablar de este tema, seguimos hablando en el siguiente video. Ya me cansé de estar sosteniendo el teléfono. Al rato seguimos con este tema.